Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones. Seguimos acá en esta madrugada, en esta hora. Seguimos acá con la serie llamada Un Encuentro con los Avivadores, la cual estamos compartiendo de George Whitefield, un gran avivador que Dios usó poderosamente para impactar dos continentes. Aún siendo muchacho, siendo un hombre joven, estaba lleno de la presencia de Dios y no le importaba lo de afuera, sino lo interior, y buscaba la manera de que Dios lo llenara cada día más. Y dice, en este capítulo hablamos sobre el avivamiento en Estados Unidos. Fue un hombre que impactó los Estados Unidos, o Dios impactó los Estados Unidos por medio de él. ¿Por qué? Porque somos instrumento en las manos de Dios. Y dice de la siguiente manera: el 30 de octubre de 1739, el barco de George arribó a Lewis, a 241 kilómetros al norte de Filadelfia. Viajó diariamente hasta allí, una ciudad en la que la iglesia viajó directamente hasta allí, perdón, una ciudad en la que la iglesia daba la bienvenida de inmediato al famoso joven predicador de Inglaterra. Gloria a Dios. Donde esta iglesia daba la bienvenida a este gran predicador, porque era un avivamiento tremendo que tenía Dios sobre él. Dice, no pasó mucho tiempo hasta que incluso las iglesias más grandes demostraron ser instalaciones demasiado limitadas para recibir a las multitudes que se abrían paso para escuchar a George Whitefield. Santo Dios. Aún las iglesias gigantescas, las iglesias grandes que había, no daban espacio, no tenían espacio para que entrara la cantidad de personas que se necesitaba, el espacio para la cantidad de personas que venían a ver a George Whitefield. Pero no porque él estaba, sino porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él o sobre él. Amén. Entonces, decir sus épicos sermones. A diferencia de Inglaterra, predicaba en las calles no porque no fuera bienvenido en las iglesias, sino porque los edificios eran demasiado reducidos. Necesitaba todo el espacio que el aire libre podía brindarle. Salía de las ciudades para predicar en los campos abiertos. Era un gran avivador que Dios tomó control sobre su vida y lo usaba grande y poderosamente. Lo que nosotros debemos dejar que Dios nos use, porque a veces nosotros no dejamos que Dios nos use, porque nuestra fe es tan poca que no permitimos que Dios venga sobre nuestra vida para usar. Entonces debemos entender es que Dios quiere usarte, pero debes permitirle a Él que te use, amén. Y dice, de Filadelfia a Nueva York habló ante audiencia de notable tamaño. Los que se reunían para escucharlo con frecuencia sobrepasaban en número a la población local. Qué maravilloso es Dios. O sea, los que se reunían para escucharlo sobrepasaba a los que vivían en los pueblos. Dice, de todos lados. Las multitudes bajaban a una villa o de todos lados. Las multitudes bajaban a una villa o al campo una vez que se enteraban de que Whitefield iba a hablar allí. Las personas llegaban a caballo, en carruajes, en barcazas, transbordadores y a pie para ser testigos de las espectaculares interpretaciones de la Biblia de Whitefield. Era el mensaje poderoso que Dios ponía en la boca de este hombre. Y dice, sea que estuvieran motivados por la simple curiosidad, por la posibilidad de entretenerse o por el sincero deseo de escuchar una palabra inspirada del Señor. Los colonos se presentaban en números aún mayores que los que lo habían hecho los británicos en Londres. George Whitefield era un fenómeno. Era algo tan maravilloso que tenía este hombre que impactaba a las naciones, que impactaba a cada pueblo, que impactaba a cada vida. Todo aquel que escuchaba de George Whitefield venían corriendo a escucharlo. ¿Por qué? Porque sabían que había un mensaje poderoso en él. Y le llamaban que era un fenómeno porque atraía multitudes. Dice, al mismo tiempo que Whitefield arrasaba en América, los hermanos Wesley conducían su propia ola de avivamiento donde quiera que predicaran, en Inglaterra. El Espíritu obraba en ambas orillas del océano
del océano en los albores del gran avivamiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras que George Whitefield estaba en un lugar predicando a la gente con un gran avivamiento, los Wesley también estaban en otro lugar en el mismo sentir. Por eso dice que eran tres personas que eran verdaderamente que Dios los unió para causar un impacto espiritual en las vidas que en aquellos tiempos estaban sumergidos en tantas cosas, idolatría, en la esclavitud, en el racismo, en tantas cosas. Entonces, Dios los usaba a ellos para ese gran avivamiento. Dice, nada podía detener la ola de la evangelización a esa población perdida y hambrienta. La luz de Cristo penetró en la oscuridad que había invadido la tierra como resultado de la era de la Ginebra. Dice, en la cual Inglaterra casi se había sumergido. Las colonias tenían arraigada una oscuridad propia, ya que las miserias del Nuevo Mundo, entre las que se incluían las enfermedades y las amenazas de inanición, las presionaban por todas partes. O sea, ellos estaban hundidos en un problema, una dificultad constante, pero llegaba una luz, llegaba una esperanza cuando llegaba George Whitefield a aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba para que él fuera instrumento para sacar a esas personas de esa tiniebla, de ese tiempo tan difícil, de ese sufrimiento, de ese tiempo tan duro para ellos. Dios le daba una esperanza. Dice, los colonos eran pioneros individualistas que no iban a dejarse gobernar por ninguna otra fuerza que no fuera el testimonio interior del Espíritu Santo. O sea, tenían ellos como una rebeldía, que ellos no se iban a dejar gobernar por nadie. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a un lugar, cuando llega el Espíritu Santo y toma posesión de un lugar y la presencia de Dios viene sobre una vida, algo empieza a cambiar sobre las vidas. Dice, estaban dispuestos a explorar nuevas fronteras, tanto geográfica como espiritualmente, y valoraban la libertad y la verdad. Sedientos de conocimiento, se aferraban a cada palabra de George. La determinación caracterizó a quienes llegaban a todas las direcciones y distancias para oírlo predicar. Nada podía detener a las multitudes de asistir y tampoco nada podía impedirle a George predicar en toda oportunidad que tuviera a mano. O sea, George Whitefield predicaba sí o sí, en toda oportunidad que tuviera. Lo que a veces nosotros desaprovechamos. Muchas veces nosotros desaprovechamos predicarle a las personas que verdaderamente necesitan. Hace poco fue a un lugar, una cancha deportiva, y habían un aproximado de 25 jóvenes en aquel lugar. Jóvenes de 13 años en adelante hasta un aproximado de 20 años. Y todos estos jóvenes estaban sentados en una escalera de la cancha y estaban ellos consumiendo marihuana, todos. Los niños de 13 años y esos jóvenes de 20 años consumiendo marihuana en aquel lugar. Y tuve la oportunidad de verles hablado, tuve la oportunidad de verles predicado la palabra del Señor. Luego ellos se empiezan a quitar la ropa y se quedan con su deporte, ropa de deporte, y empiezan a jugar fútbol. No hay un futuro en un futbolista cuando el futbolista está consumiendo marihuana para después salir a jugar. Para quemar que esa adrenalina de la marihuana en el fútbol, no hay un futuro. Pero no aproveché la oportunidad y hoy día me lamento no haberle predicado a estos jóvenes. Porque quizás en uno hubiese marcado la palabra. Y ese uno hubiese marcado la diferencia entre aquellos. Y hoy día me lamento y espero no volver a perder la oportunidad porque Dios nos puso en esta tierra como luz para predicarle a aquellas personas que lo necesitan. Dice, estaban dispuestos a explorar nuevas fronteras, tanto geográficas como espiritualmente, y valoraban la libertad y la verdad. Sedientos de conocimiento. Se aferraban a cada palabra de George. La determinación caracterizó a quienes llegaban de todas las direcciones y distancias para oírlo predicar. Nada podía detener a las multitudes de asistir y tampoco nada podía impedirle a George predicar en toda oportunidad que tuviera a mano. Forzaba hasta el límite su fuerza física para
entregar el pan de vida a las masas hambrientas que con igual determinación habían hecho una larga y polvorienta expedición a caballo para oírlo predicar. Wow, la gente venía a caballo, venían en carruaje, venían a pie, de cualquier manera venían, pero ellos venían a escuchar predicar a este gran predicador, que era George Whitefield, y estaban sedientos de conocer aún más de la palabra del Señor. Dice, George se sorprendió de cómo las multitudes tan alejadas pueden reunirse con tan poco tiempo de antelación. También se sorprendió de cómo esas enormes multitudes podían escuchar con tanta atención. También escribió, ni siquiera en Londres vi jamás en silencio, un silencio tan profundo. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba en silencio para escuchar lo que George Whitefield le tenía que decir. Muchas veces la gente va a la iglesia y van a hablar los unos con los otros como si nunca se hubiesen visto. Y no van directamente a escuchar la palabra del Señor. Y eso que nosotros en este tiempo tenemos parlante, tenemos micrófono. En ese tiempo George Whitefield no contaba con micrófono ni parlante. Pero él predicaba y la gente callaba para escuchar. Dice, Benjamin Franklin escuchó a Whitefield predicar cuando recién había llegado a Filadelfia y escribió como respuesta. Tenía una voz alta y clara y articulaba las palabras y las oraciones de forma tan perfecta que se lo podía escuchar y comprender a una gran distancia, en especial debido a que sus oyentes, aunque eran muy numerosos, guardaban el más absoluto silencio. No tenía micrófono, pero predicaba con una autoridad, que llegó a predicar, le predicaba a 30,000, 60,000 personas. ¡Wow! Era algo tremendo. Dice, Franklin calculó que más de 30,000 personas podían escuchar la voz de Whitefield. Santo Dios. Esto me concilió con los relatos de los periódicos de que había predicado a 25,000 personas en los campos y con las historias antiguas de generales que arrengaban ejércitos enteros, de las cuales a veces dudé. Franklin y Whitefield compartieron una amistad a lo largo de toda la vida. Dice, desde el comienzo Franklin se ofreció a publicar los sermones de Whitefield en su periódico, el Pennsylvania Gazette, y siguió el ministerio de Whitefield con gran interés. Publicó varios volúmenes de los escritos de George, que se vendieron en cantidades récord. Dice, ambos hombres se beneficiaban con el convenio. George con la publicidad y Franklin con suscripciones adicionales a su periódico. Franklin incluso ayudó a George a recaudar fondos para el hogar de huérfanos. Estaban tan cautivados con la habilidad de